Hola, buenas tardes o buenos días, profesora. No sé a la hora que vaya a ver este video. Para mi cartel yo usé dos colores, el negro y el azul. El azul porque para mí representa la tristeza y y para mí pues es algo fundamental, ¿no? Bueno, es algo que marca mucho o que es un punto clave en este tema, ¿no? El despido injustificado, porque muchas veces pues no sabes por qué te despiden y pues solo te dicen que agarres tus cosas y que te vayas. Y por eso el azul, ¿no? Como la tristeza de saber que perdiste la fuente de tu ingreso, ¿no? Que cómo vas a alimentar a tu familia, más si eres el jefe de familia. Muchas veces esto es más grave o cuando eres el único sustento, ¿no? De tu casa. El negro porque para mí representa la injusticia en el aspecto negativo, ¿no? Es la injusticia. Y traté de darle a mi cartel movimiento para que represente, ¿no? Como el cómo está siendo sacado de un lugar una persona. Del lado del patrón o del jefe puse unas monedas porque hace representación como a que la persona, el jefe, se está quedando con tu dinero porque no te está dando un pago por el trabajo ya hecho. Hice énfasis en la palabra no es justo porque pues es lo que dicen las personas, ¿no? Cuando te dicen agarra tus cosas y vete, pues tú dices no es justo. Es la primera reacción que tienes al momento y por eso utilicé esa palabra. Hasta abajo puse el título del cartel, que es el despido injustificado. Ese es el tema del cual le voy a hablar a continuación. El despido injustificado es la terminación de la relación laboral por voluntad unilateral del patrón, sin que se verifique en la realidad alguna de las causas de recesión previstas en la Ley Federal del Trabajo. También se configura el despido injustificado cuando el patrón da por extinguida la relación laboral por alguna de las causas de recesión, omite notificar al trabajador, ya sea de forma personal o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el aviso de recesión laboral, ya que la ley establece esta formalidad para el caso de la recesión laboral por parte del patrón. La falta de la misma da lugar al despido injustificado, de acuerdo a la conformidad con la Ley Federal del Trabajo. El trabajador puede demandar el despido injustificado y puede optar por ejercitar lo siguiente. 1. La acción de la reinstalación. 2. La acción de la indemnización o pago de la indemnización. Cuando un trabajador fue despedido de una forma injustificada, puede darse el supuesto que desee continuar laborando para el patrón por razones personales o profesionales. Las razones pueden ser muy variadas y entonces podríamos demandar la reinstalación. Sin embargo, puede darse el supuesto de que el trabajador ya no se encuentre contento o conforme con el patrón en virtud de que el despido fue precisamente injustificado y entonces opte por demandar la indemnización. El trabajador puede acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro del término de 2 meses siguientes al día en que se dio el despido injustificado, a ejercer optativamente la acción de la reinstalación o de la indemnización contra el patrón. El trabajador que haya sido despedido injustamente tendrá derecho a la indemnización consistente en el importe de 3 meses de salario, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional, la prima de antigüedad si procede. Otras prestaciones vigentes incluidas en el contrato de trabajo o en las condiciones que regulan la relación con la empresa o el patrón, como por ejemplo los bonos, comisiones, fondos de ahorro o utilidades, entre otros. Ahora bien, si en juicio el patrón no comprobó que el despido fue justificado o bien la causa de la recesión de la relación laboral, tendrá el trabajador, además de lo antes señalado, derecho a el pago de los salarios vencidos,
computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, a razón del que corresponde a la fecha en que se realice el pago. Si al término de este plazo no se ha concluido el juicio o no se ha dado cumplimiento al adeudo que condena al patrón, entonces se pagará además al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador en los siguientes casos. Cuando se trate del trabajador que tenga una antigüedad menor de 1 año, o si se comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que el trabajador, por razones del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con el patrón y la Junta estime, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación del trabajo. Cuando se trate del trabajador de desconfianza, tratándose de trabajadores del servicio doméstico, o cuando se trate de trabajadores eventuales. La jornada laboral es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. La obligación de la jornada laboral es ayudar a que los empleados tengan una carga de trabajo justa y también puedan disponer de tiempo para estar con su familia, con sus amigos o realizar algunas otras actividades. En la primera parte del cartel observamos las dos etapas del día con respecto a los horarios, que son el día y la noche, los cuales representan los 3 tipos de jornadas que existen en México, que son la diurna, nocturna y mixta. La jornada diurna es aquella que va de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y la Ley Federal del Trabajo establece que aquellos empleados que se desenvuelvan en esta jornada deben de trabajar un total de 48 horas semanales o 8 horas diarias. Después, la jornada nocturna es la que va de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, en donde el empleado debe trabajar 7 horas y media diaria o 45 horas de manera semanal. Y la jornada mixta es aquella que abarca ambas jornadas, tanto parte de la diurna como parte de la jornada nocturna, por lo cual la ley establece que el empleado debe trabajar un total de 7 horas diarias o lo equivalente a 42 horas semanales. También existen otros 2 tipos de jornadas, que son la continua y la discontinua. La jornada continua es aquella en la que en ambas se siguen respetando el total de 8 horas diarias, pero en la continua ahí realmente es muy poco el tiempo de descanso con la que cuenta el empleado, que es máximo media hora. Y por el contrario, en la jornada discontinua es en donde sí hay un mayor descanso, que es de 1 hora. Pero siempre se respeta el horario de trabajo, que son 8 horas diarias o 48 horas semanales en el caso de la jornada diurna. Independientemente de lo establecido por la ley, puede llegar a existir un acuerdo entre el patrón y el empleado para distribuir sus horas de trabajo de manera diaria. Lo importante aquí es que el empleado cumpla con sus 48 horas semanales en caso de diurna, sin importar cuántas horas trabaje al día, siempre y cuando esas horas se distribuyan en los 6 días de la semana. Después, con respecto a las horas extra que se representan en la imagen de la segunda parte, el patrón está obligado a pagar el doble o incluso hasta el triple de lo que generalmente se le paga al empleado durante las horas normales. Por lo tanto, no le va a convenir al patrón disponer de mayor tiempo de lo que su empleado dispone para cumplir con su trabajo, ya que el patrón también deberá cumplir su obligación, que es pagar
más de lo que normalmente paga. Desafortunadamente en México son muchas las personas que se desenvuelven en el empleo informal y no son muchas las personas que conocen esta ley o que saben que el patrón debe de pagarles más, por lo tanto se conforman con el sueldo que reciben, aunque muchas veces pues no les alcanza. Con respecto al salario, que es la última imagen, en México pasó a ser de 144 pesos a 173 pesos. Hubo un pequeño aumento, pero aún así no es un sueldo justo o suficiente, ya que todas las personas tenemos otros derechos que satisfacer, no solamente la alimentación, sino también la educación o la salud. Ya que, y como sabemos, pues los precios de los productos de la canasta básica cada vez aumentan más, por lo tanto, con menos de 200 pesos son muy pocas las cosas que se pueden comprar o que se pueden adquirir. Sin embargo, los empleados pues tratan de conformarse con lo que reciben, ya que de lo contrario pueden despedirlos de su trabajo y les puede ir peor. Entonces, aquí es donde interviene la jornada laboral para tomar en cuenta los derechos del empleado, para que se respeten y para que ambas partes sean beneficiadas, tanto el empleado como el patrón. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ana Paola Escobar García y a continuación le voy a explicar el significado de mi cartel. Bueno, como podemos ver en el cartel se ven reflejadas dos situaciones en las cuales podemos ver a dos mujeres embarazadas no muy satisfechas con su trabajo. La primera está sentada en su oficina hasta las 12 de la noche resolviendo un papeleo enorme. Bueno, aquí podemos asumir que la mujer está siendo afectada por su trabajo física y mentalmente, ya que estar sentada mucho tiempo produce cansancio y ver un gran papeleo en su escritorio le puede provocar mucho estrés. Y en la segunda situación podemos ver a una mujer que se dedica a la limpieza de una empresa. Ella se ve agotada y los productos que utiliza para limpiar pueden ser productos químicos muy tóxicos que le afecten a ella y la salud de su bebé. Bueno, con estas dos situaciones que presenté, quiero dar a conocer los derechos laborales en la situación de la maternidad. Como sabemos, el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, las condiciones de trabajo, las formas de terminación laboral y la seguridad social. Pero bueno, yo explicaré los derechos laborales en caso de maternidad. La Ley Federal del Trabajo es quien protege los derechos laborales desde el embarazo y en el periodo de lactancia. Solo como dato, la Ley Federal del Trabajo es la máxima ley de derecho laboral en México. Estas leyes nos dicen que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben trabajar en labores insalubres o peligrosas, es decir, en las que se utilicen materiales químicos o tóxicos, o que sean acciones físicas peligrosas que sean capaces de afectar la salud física y mental de la mujer, el lactante o el producto en gestación. Y tampoco pueden trabajar en horarios después de las 10 de la noche. Además, se les debe mantener su salario, prestaciones y derechos durante este periodo. Las mujeres embarazadas no realizarán trabajos en los que haya que levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación o estar de pie durante un largo tiempo. Tendrán un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, en los que percibirán su salario íntegro. El artículo 170 también dicta que en caso de adopción, la madre o tutor tienen derecho a recibir este periodo de descanso a partir del día posterior de recibir a su hijo adoptivo. El descanso se alargará en los casos en los que no se pueda trabajar a causa del embarazo o el parto. Durante el tiempo que dure esta situación, tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor a 60 días.
Tienen derecho a regresar al puesto que desempeñaban siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha de parto. Los periodos pre- y postnatales deberán tomarse en cuenta en la antigüedad. Todas estas leyes que acabo de mencionar vienen reflejadas en los artículos 166, 167 y 170 de la Ley Federal del Trabajo. La ley prohíbe que una empresa pueda despedir a una trabajadora o coaccionarla de manera directa o indirecta para que renuncie por estar embarazada. La multa por discriminación que atente en contra del embarazo en México va desde los 21,270 a los 434,000 pesos mexicanos. Por otro lado, el patrón que obligue a una mujer embarazada a firmar una renuncia voluntaria, este documento firmado por sí solo no es prueba de renuncia libre y espontánea. En caso de que una mujer sea objeto de discriminación por el embarazo, la Procuraduría Federal de la Defensa de Trabajo, Profedet, ofrecerá de manera gratuita los servicios legales necesarios para que puedan llevar su caso a la justicia y los patrones u organizaciones sean sancionados por estos actos. Como puedes notar, las sanciones por el incumplimiento de esta ley podría afectar gravemente a una empresa. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bajo infantil consiste en la participación de niñas y niños y los adolescentes en las actividades productivas que se realizan al margen de la ley, ya sea por debajo de la edad mínima de admisión del empleo, 15 años de edad, de acuerdo al marco jurídico nacional, o bien se encuentran prohibidas por su naturaleza o condición de exposición por ser peligrosa y que puedan producir efectos negativos e inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, o aquellas largas jornadas limitan o la impiden el disfrute de sus derechos humanos y laborales, en especial asistencia o permanencia en la escuela. Es conveniente diferenciar las actividades formativas que realicen las niños y los niños para obtener habilidades y experiencias y que al mismo tiempo los prepare para ser miembros productivos de la sociedad durante su vida adulta, de aquellas actividades que se afecten a la salud, el desarrollo personal o interfieran con su asistencia permanencia escolar, y que también los exponga a derechos fundamentales ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y la sociedad, los cuales son reconocidos y garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre el Derecho Niño, así como es la Ley General de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, Ley General de los Derechos a la Vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la educación, al descanso y a las actividades recreativas o propias de su edad. El derecho a la protección contra el trabajo infantil dice la siguiente: el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata y deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a la ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación, de impedir su desarrollo físico, mental o moral. En los países más desfavorecidos, el derecho a la educación brilla por su ausencia y por tanto incorporan de los niños al trabajo suele ser muy temprana. El hecho a erradicar a la medida de lo posible, ya que algunos trabajos suelen impedir en la educación de los niños, y debe velar porque los niños tengan una escolarización y una educación. Las razones de la explotación infantil: extrema pobreza y marginación social. Sucede cuando la familia del niño carece de recursos necesarios para la supervivencia, o que provoca que el niño tenga que trabajar para poder mantenerse a él y a su familia. Redes de explotación infantil. El comercio de niños es una de las lacras del mundo en el que habitamos, un comercio que usa como los niños propósitos únicamente económicos. Conflictos armados. En algunos lugares donde existe una guerra, los niños suelen ser víctima fácil a la hora de ejercer un abuso de fuerza, presión o irresponsabilidad paterna, en cuando los padres se hacen cargo de su hijo y lo usan en ocasiones para sacar beneficio económico propio.
Hay niños que al quedarse huérfanos del padre y madre son evocados a trabajar para poder subsistir. El derecho laboral es un conjunto de normas, principios e instituciones jurídicas protectoras de la prestación individual o colectiva de servicios personales por uno o varios sujetos a otros, para garantizar sus derechos mínimos e irrenunciables. El derecho laboral busca la equidad entre el trabajo y el capital, o sea, hace el pago que se le otorga al trabajador y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. El cartel que observa en su pantalla busca dar a conocer a los sujetos que intervienen en el derecho laboral. Los sujetos del derecho laboral son las personas físicas o morales que intervienen de forma directa o indirecta en la relación de trabajo, pudiendo distinguirse sujetos individuales y colectivos. Los sujetos más importantes son el patrón, trabajador e intermediario, vinculados a través de una relación de trabajo, aplicando normas de trabajo en una empresa o establecimiento. A continuación, explicaré en qué consiste cada uno de los sujetos a través del cartel. El patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Este está obligado a velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, y sus principales obligaciones son: 1. Poner a disposición de sus empleados los instrumentos adecuados de trabajo. 2. Definir, divulgar, dirigir y hacer cumplir al interior de la empresa la política de seguridad y salud en el trabajo. 3. Realizar la prevención y promoción de riesgos laborales. 4. Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de sistemas de gestión, procesos y procedimientos y decisiones de la empresa, entre otras cosas. En el cartel podemos observar al patrón en la parte izquierda superior, el cual quise poner ahí haciendo referencia a la línea jerárquica que ocupa una empresa. En segundo lugar, tenemos al trabajador, quien es una persona física que presta a otra persona física o moral sus servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Como dato importante, para los trabajadores, el 1 de mayo del 2019, la Ley Federal del Trabajo fue reformada, teniendo cambios sustanciales, entre los cuales se encuentran la inscripción al IMSS de los trabajadores del hogar, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También se judicializa el proceso a través de tribunales especializados, esto con la finalidad de mejorar las relaciones entre patrón y trabajador. Como ejemplo de trabajadores, podemos observar en el cartel a un chofer, una cocinera, un mecánico y a una vendedora de una empresa de comida rápida. El intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de una o varias personas para que presten sus servicios a un patrón. La representación de este sujeto se encuentra en la parte derecha del cartel, el cual está señalando hacia el patrón. Decidí poner a todos los trabajadores en la parte de abajo para poder representar en un conjunto un sindicato, la asociación integrada por los trabajadores para la defensa de sus derechos. Para los efectos de las normas del trabajo tenemos dos conceptos: empresa y establecimiento. La empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. El artículo 3 del Código del Trabajo señala que para que los efectos de la legislación laboral y de seguridad social se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales o inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Por otro lado, el establecimiento es la unidad técnica que, como sucursal o agencia u otra forma semejante,
sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Estos dos conceptos están representados en el cartel como el fondo o la parte más cafecita, donde se comenzaron a añadir los demás elementos que conforman este cartel. Ahora bien, para concluir, en el centro del cartel, a través de la figura de un Partenón, se representa al Estado. Algunos autores consideran a este como un sujeto más del derecho del trabajo, por cuanto, en virtud de su actividad legislativa, que dicta las normas laborales, de su actividad administrativa, controla y fiscaliza la aplicación de la legislación laboral por medio de órganos especialmente creados para esta finalidad, y que por su acción jurisdiccional mantiene tribunales especiales que resuelven las contiendas laborales. Pero otros autores consideran que el Estado no es propiamente un sujeto de la relación laboral, por cuanto no interviene directamente en la relación jurídica laboral. Buenos días, profesora. Le hablaré sobre el derecho al descanso y vacaciones. Para empezar, el artículo 24 de los derechos humanos marca que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre, en una duración razonable, tiempo límite y a vacaciones. Bueno, profa, como se puede observar en el cartel, dice, es mi obligación y es mi derecho. Podemos ver que como tienes una obligación a trabajar, a tener ingresos, etcétera, también es tu obligación el descanso, ya sea para pasar tiempo libre con tu familia, para tener un descanso emocional. El derecho al descanso y a vacaciones se consideraba desde el siglo XIX, que se reconocía que el trabajo demasiadas horas representaba un peligro para la salud de los trabajadores y para sus familias. Limitar las horas de trabajo y el derecho al descanso no se mencionaba explícitamente en ninguno de los convenios fundamentales de derechos humanos, pero ya estaban consagrados en el primer tratado adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, que determinó jornadas de 8 horas y semanas de 48 horas en la industria del trabajo. El derecho de cada persona al desarrollo personal y a la educación se encuentra vinculada a horarios laborales razonables, al tiempo libre y a las vacaciones. Estas disposiciones es una de las muchas en que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene como objetivo garantizar el desarrollo pleno de la personalidad, la protección de la salud física y mental de los trabajadores. No solo es un acto compasivo, sino que también ayuda a garantizar una actividad productiva del trabajador. Por otro lado, el exceso de horas de trabajo, demasiadas horas y sobrepasar la capacidad de uno mismo puede ser fatal para la salud. Aquí quien determina las fechas de un periodo vacacional es el patrón, las fechas en las que el trabajador disfrutará de sus vacaciones dentro de los 6 meses siguientes al cumplir cada año de servicio. El patrón determina las fechas en las que el trabajador disfrutará sus vacaciones dentro de los 6 meses siguientes al cumplir el año de servicio. Las vacaciones corresponderán al salario ordinario que corresponde a los días del periodo vacacional disfrutado. Por prima vacacional el 25% del monto recibido por el periodo de vacaciones. Por vacaciones el salario ordinario que corresponde a los días del periodo vacacional disfrutado. ¿Qué pasa si no te pagan por los días que faltaste?
podrás acudir a la Profedet, donde un abogado te brindará asesoría legal gratuita y personalizada. ¿Qué tiempo se tiene para reclamar si no es pagado? Es 1 año a partir de que seas exigible. El día de descanso semanal, derecho que tiene el trabajador a disfrutar de un día de descanso por cada 6 labores. El descanso semanal es un día de descanso con goce de salario íntegro. Los días de descansos obligatorios son el 1 de enero, el lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determina las leyes federales locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para ejecutar la jornada electoral. El pago de los días de descanso. Cuando el trabajador labore los días de descanso semanal o los días de descanso obligatorio, el patrón deberá pagar al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.